presente. Cuando empezó mi gobierno, vine aquí y estaba inundado. Y duramos esos meses de agosto a diciembre, más o menos, hablando con comunidades realmente hambrientas ya, casi que en los bordes de las carreteras, del ganado también, de una crisis profunda. Más o menos la gente decía lo mismo que ahora. Lo mismo que ahora. En ese momento era también cerrar Caregato. Era el clamor. No se podía cerrar por la fuerza que ya tenía el agua en ese momento. Y porque hay una serie de fenómenos con el agua que lo mandamos la Armada a mirar, que hiciera los trabajos, y la Armada conceptuó que era imposible. Y duró un rato así hasta que llegó la sequía. Entonces ahora estamos más o menos en circunstancias similares. Es bueno que se tenga toda la información. Las decisiones hay que tenerlas bien informadas para no equivocarnos. Que ya nos hemos equivocado y en mucho. Ustedes saben que el problema central no lo podemos solucionar, se llama crisis climática. Cada vez peor. Cada vez peor, eso tenemos que tenerlo en la cabeza. Así en un año no pase nada, al segundo, al tercero pasarán cosas más difíciles en el tiempo. Lamentablemente es así en todo el mundo, no solo aquí. Tiene una causa que no está en nuestras manos, pero sí en las manos de la humanidad, porque este es un tema de la Tierra, del planeta, y es parar las emisiones que las grandes economías del mundo están haciendo a la atmósfera y que se denominan, unos gases que se denominan CO2, dióxido de carbono, básicamente. Cuando se quema el carbón en las fábricas y el petróleo, que es la energía de esas industrias, sale un gas, que es el CO2. Eso al ir aumentando en el tiempo, entonces calienta. Son unas moléculas que mantienen el calor del sol y calientan el planeta. Se le llama el calentamiento global, por eso. Cambian completamente el ciclo del agua. El natural ciclo del agua cambia. A eso se le llama crisis climática. Solo voy a poner un ejemplo para saber de la gravedad del problema que estamos. Para el año 2070, los científicos hacen cálculos. Ya he visto 2 estudios académicos. Uno dice, si no se hace nada, para el 2070 Colombia es inhabitable por estar en la zona tórrida, o sea, donde más calor hay, la parte de la tierra más cercana al sol. Y el último que salió hace una semana no dice eso, no llega a ese punto, pero dice que al menos 20 millones de personas tendrían que irse de sus regiones porque esas regiones serían inhabitables por el calor. Lo hemos sentido, no así en esa magnitud, pero ya ahorita en la sequía hace unos meses cualquiera se podía sentir un calor excepcional. Incluso en la Bogotá que usted menciona, 25 grados centígrados, que para allá eso es excepcional. Mire cómo es la paradoja de la vida. Nosotros creíamos que en esa sequía la crisis iba a estallar en La Guajira y estalló fue en Bogotá. Hoy Bogotá tiene problemas de agua potable.
no podemos sacar, ¿cómo es que se dice? Pecho, porque esto es cada vez peor. Lo cierto es que pudimos nacionalmente manejar la crisis de la sequía. No hubo ni un minuto de racionamiento de energía eléctrica. Los malos agüeros, todas esas gentes que no nos quieren, estaban pendientes de que tuviéramos que llegar a un racionamiento como en Ecuador, nuestro vecino. Le estábamos vendiendo energía a Ecuador, tocó suspender, allá entraron en racionamiento, ahora les estamos vendiendo otra vez, pero no hubo un solo minuto de racionamiento. Sí, muchos incendios, problemas de agua potable en muchas partes, que pudimos salir avante, digamos, salimos avante, pero fíjense lo que es la crisis, porque antaño el niño y las niñas siempre han existido desde hace siglos, milenios, pero no en la dimensión que estamos viviendo ahora. Lo que hace la crisis climática es profundizar, volver más violentos los fenómenos climáticos. Por ejemplo, no era previsible que después de un niño surgiera inmediatamente una niña. Esas palabrejas tienen que ver, es que eso ya no es niño ni niña, es la crisis climática. Nos está afectando cada vez más y nos cuesta, desde la vida personal hasta los presupuestos locales, hasta el presupuesto nacional. Va a llegar un momento en que no tengamos con qué, por la magnitud de estas crisis. Los planes que se hacen, que vamos a hacer tales carreteras, que el ferrocarril, que no sé qué, cuando llega esto, pues toca sacar la plata para solucionar los problemas inmediatos. Y vamos a ponerlo en estos términos para que tengamos información. Aquí los alcaldes y alcaldesas tienen un gran papel porque sus comunidades deben saber en qué estamos parados, qué nos espera y qué hacer. Los medidores que se tienen del, ¿cómo se llama? El IMAT, que es, no nos fallaron, digamos, en la sequía. Pudimos predecir más o menos bien. Lo único que nos falló es que nosotros pensamos Guajira y era Bogotá. En la Guajira, entre otras, nosotros no confiábamos en la UNGRD para solucionar el problema, porque había fallado en el momento de las inundaciones, y hay que tener cuidado con eso. Institucionalmente, la UNGRD no nos ayudó a sacar las víctimas de su condición de víctima, y por eso hubo cambios. Nosotros fuimos a través de los decretos de emergencia a otro tipo de solución en La Guajira. Incluso creamos por decreto un Instituto Nacional de Agua, que era como creíamos que íbamos a solucionar. En octubre los decretos se cayeron. Y no es culpa de la Corte, porque la Corte no, sino que mire lo que pasó. En la rapidez se robaron la plata. Y es una responsabilidad mía porque yo puse a Olmedo al frente de la UNGRD. Y ahora usted está recién posesionado y tiene que asumir esta tormenta. Así que tiene que mover el cerebro rápidamente porque si no el caballo lo tumba. Las predicciones del IMAT, del IDEAM, el IMAT era antes, es que yo ya vivo ya 20 años de parlamentario, cambian los nombres.
Las predicciones, midiendo la altura de los ríos en este momento, están marcando, puede que no sea así, pero por ahora están marcando las mismas curvas de ascenso del agua del año 2010-11. Yo viví esa época aquí, entre otras, porque acaba de salir de la campaña electoral y me vine a refugiar en Córdoba, y eso ya no había forma, casi que quedaba todo incomunicado, las carreteras quedaron bajo el agua. Acuérdense ustedes, la Sabana Bogotá se inundó toda también. Estamos, según las mediciones, en las mismas líneas de crecimiento del nivel del agua del año 2010-11. Eso implica un llamado a toda Colombia, porque esto no es solo aquí, a toda Colombia, porque el hecho de que se presente la inundación, inmediatamente acaba la sequía, produce un hecho que todavía complica más el asunto, y es que las aguas se llevan las tierras, la posibilidad de caídas de montañas en las zonas de pendiente es muchísimo más alta. Todos esos caseríos que están mal ubicados junto a quebradas que van cayendo de la montaña están en alto riesgo en este momento, ya hay problemas. Y las inundaciones, que son más poderosas en el Caribe, porque casi todo el agua de Colombia llega aquí. Entonces, la predicción no es buena. Y cada gobernante tiene que tomar nota de esto y con las comunidades alistarse. Comenzó lamentablemente en La Mojana. Yo tengo desconfianza del contrato, porque se da también el contrato está por 130.000 millones de pesos. Se le adelantaron 26.000 millones. Con eso se estaba haciendo eso que ustedes ven, y eso no funcionó. Cuando yo llegué a la presidencia en diciembre, por acá vine, se planteó la discusión. En ese momento no es muy popular, porque cuando uno tiene el agua en el cuello, pues cierra en Caregato, siempre es la consigna. Allá se discutió, si se cierra Caregato, volverá a romper. Alguien dirá, no, entonces que el muro tiene que ser de concreto, etcétera. Hay cualquier cantidad de ideas que no consultan la realidad, y es que el agua es más poderosa. Cada vez más agua y cada vez menos agua. Esa es la crisis climática, es el ciclo del agua lo que se afecta en primerísimo lugar, y como ya ustedes lo ven, afecta la vida, al punto de muchos científicos creen que si no hacemos nada podemos extinguirnos. Esta es la gravedad del problema. En este momento está el Papa Francisco con centenares de alcaldes del mundo hablando de esto mismo, allá en Roma. Este es un tema, este es el principal problema de la humanidad. Lamentablemente, solo se soluciona en los países ricos, porque tienen que transformar su economía y dejar de emitir. Pero están más preocupados en hacer la guerra, como ustedes ven, pierden el tiempo es matándose entre sí, y el tiempo de la humanidad está corriendo como un cronómetro en contra. Nosotros aquí sufrimos el problema. Esto tiene un concepto de solución. La solución mayor es cerrar la chimenea del CO2, pero no está en nuestras manos, ni de ustedes, ni mías, ni de ninguno en Colombia. Pues esas chimeneas están en China, en Estados Unidos, en Europa.
una gran presión mundial, porque esto cada vez moverá más y más gente, los hará cerrar las chimeneas. Ojalá no demasiado tarde. Pero esa es una de mis tareas. Cuando me toca ir a los foros internacionales, es de lo que hablo. Aquí se burlan porque creen que bueno, mejor dicho, no digo lo que dicen, pero es que este es el problema. Este es el problema real. La política se definirá alrededor de este problema, y las guerras y la paz, y la vida y la muerte. Ahora nosotros, que somos las víctimas, nos corresponde otra tarea, que es adaptarnos. Ojo con esa palabra. Esas son palabras de las Naciones Unidas. Mitigar le corresponde a los ricos, cerrar las chimeneas, y adaptarnos le corresponde a toda la humanidad. Adaptarnos a la crisis climática, que significa no morir cuando se producen este tipo de fenómenos. Es complejo adaptarnos a la crisis climática. Yo propondría, de acuerdo a la experiencia, porque ya tenemos experiencia, estoy de acuerdo con la compañera, los funcionarios no deben diseñar soluciones en las oficinas de Bogotá, ojo. Esa es una tendencia del técnico, pero aquí tiene que venir al terreno, y sobre todo con las comunidades campesinas e indígenas, contrastar las ideas técnicas con la opinión campesina, porque indudablemente aquí ya hace milenios los seres humanos sabían adaptarse. Ahí se ve en el helicóptero, le mostré a usted las espinas de pescado que hacían los indígenas. Pues unos montículos, ¿cierto? Vivían en el montículo, llegaba el agua, quedaba entre los surcos, ahí llegaban los peces en ese momento, entonces ellos sembraban arriba, vivían arriba y abajo pescaban, y esas son las espinas de pescado. Ellos ya sabían convivir. Entonces esa sabiduría queda dentro de la gente y hay que captarla. Entonces, el primer consejo que doy es no pensar diseños de oficina, sino diseños construidos con las comunidades acá. Primer hecho, porque hemos avanzado algunos temas. Todos sabemos, alcalde, la culpa no es del Cauca. Ojo, no es del agua. La culpa es nuestra. Entonces, ¿qué pasa con el río Cauca? Está cambiando, le han puesto un embalse, aguas arriba, un embalse inmenso para sacar energía eléctrica. Eso cambia las condiciones. Es un riesgo, me criticaron en Antioquia por decir esto, pero sí es un riesgo, porque hay una falla tectónica, bueno, no sé el nombre exacto, ahí, que es la misma de Rosas Cauca. Y vivir con ese riesgo implica, es tarea suya, compañero, el sistema de alerta, la educación de la gente, para que si algún momento llega a ser, en 5 años, 10, 20, ojalá nunca, la gente sepa qué hacer si esa represa falla. Cada vez tendrá más agua. Y esto es lo que yo quiero aquí analizar. Cada vez en inviernos habrá más agua, más que antes. Y entonces el diseño tiene que contemplar eso. Hay ideas fáciles, ¿no? Que hagan el jarillón. Es la idea bogotana. Porque ya como el negocio y la codicia es construir, entonces en la sabana de Bogotá hicieron un jarillón al lado y lado del río Bogotá, altísimo. Lo que hacen los ríos cuando están encarcelados es que se van elevando.
Entonces su lecho se va subiendo. Y entonces el peligro es mayor, porque entonces ya el río está arriba. Cuando rompe, que algún día rompe, ¡jo!, sale con mucha más fuerza que si no se hubiera elevado. Entonces, son temas un poco de ingeniería de la crisis climática que tenemos que aprender. Hay una primera tarea que está avanzando y debe avanzar más rápido y tiene que ver con el ministro de Minas, sino que él se fue ahorita. Y es el mercurio en el agua, que es puesto por el ser humano, no por el río. ¿Dónde se produce eso? En el nordeste antioqueño, no aquí. Hay que impedir que se propague por aquí. Nordeste antioqueño tiene una minería de pequeños mineros antes, que no fue incluida en el Código Minero del año 2000, en la ley que privilegiaba eran las grandes multinacionales. Y entonces esta pequeña minería se quedó sin títulos, le llamaron ilegal, prácticamente se ha agarrado desde las organizaciones mafiosas y termina entonces detrás de unas grandes dragas que están modificando el río Cauca. Parte de eso viene aquí. De las dragas van destruyendo el cauce natural, el que tenía. El río va cogiendo por otros lados. Pero además, esa pequeña minería va detrás de las dragas, ya no es como antes, tratando de recoger los desechos y capturar algún tipo de oro, y para hacer eso entonces usa el mercurio y viene a parar acá. Primera, digamos, tarea que se está desarrollando, legalizar a esos pequeños mineros, darles título para que se queden quietos, no vayan detrás de una draga, y entonces su minería es sedentaria. ¿Ves? Entonces ya no destruyen el cauce, sino que hacen huecos hacia abajo, huecos. Y se puede, con la ayuda del Estado y el Ministerio del Medio Ambiente, quitar el mercurio del proceso para sacar el oro. Y entonces mejoraríamos las condiciones de la región en el tiempo, en el mediano plazo. Entonces esa es una primera tarea. Yo fui a Caucasia no hace mucho, pero ya hemos estado aquí recorriendo el territorio varias veces. Entonces en Caucasia entregamos 100 títulos. Eso tiene que cubrir toda la población. No le gusta el plan del Golfo, pero hay que hacerlo, porque si no, aquí el cáncer, las enfermedades, todo lo que se sale del mercurio consumido, que además queda y se va hacia los niños, las niñas, los fetos, los recién nacidos, eso no puede ser. Entonces aquí hay que hacer ya lo hicimos, si ya hemos hecho con 100, pues ahora 1000, para que podamos rápidamente entrar a solucionar uno de los graves problemas, que es cerrar la válvula del mercurio, que nos va a matar aquí. 2, restauración ambiental. Aquí también quiero ser claro. Si uno habla con expertos mundiales sobre cómo adaptarse, lo hemos vuelto parte de nuestro programa político, lo pusimos en votación en el 2022. Adaptarse significa ordenarse alrededor del agua y liberar los espacios del agua. Ojo, no es encarcelar el agua, porque produces un efecto peor a la siguiente. Yo creo que un poco la experiencia aquí es esa. Liberar espacios al agua, entonces, implica una conversación, porque el agua tiene que fluir. Y esa no es fácil, porque ¿cómo fluye el agua? Pues hay modelos, hay gente que sabe hacer eso con los mismos campesinos que la ven fluir todos los días,
¿Por dónde es que corre? ¿Por dónde es que sale? ¿Por dónde es que se puede? ¿Dónde estaban los caños? ¿Cómo eran las ciénagas? ¿Dónde había más ciénagas? ¿Cómo era que se interconectaba el agua antes? Que se ha venido modificando. Esa historia del agua hay que reconstruirla. Se llama la huella hídrica, eso se le dice la huella hídrica. Eso se hace entre las comunidades y los técnicos. Este no es un tema que gusta aquí a unos sectores sociales. No a todos, a unos. Porque se ha pensado, en mi opinión, de manera que no consulta la realidad, en que la Mojana sea una gran sabana de pastos para el ganado. Y nunca la Mojana ha sido una sabana de pastos. Sabana ha sido un mundo de agua y pasto y árboles y peces y gente que ha sabido vivir de eso. Y entonces, olvidémonos que la solución consiste en un paraíso, entre comillas, porque a mí no me parece que sea un paraíso, es un problema del Caribe colombiano, la gran extensión de tierras para ganaderías extensivas. No, la Mojana no da para eso. Por tanto, aquí entonces nos toca llegar a unos acuerdos. Por donde iba el caño, hay que abrir. Por donde estaba la ciénaga, hay que abrirla. Hay que reconstruir la circulación natural del agua. ¿Que deja menos tierra? Pues sí, pero da más oportunidades también, porque en esa tierra entonces se puede cultivar más permanentemente y en esas aguas se puede pescar si sacamos el mercurio. Al pescador le gusta la idea, al campesino también le gusta la idea, pero hay otra mentalidad que no le gusta mucho la idea, muy con poderes. Y entonces tenemos que llegar a un pacto de convivencia en la Mojana, porque en la Mojana hay y habrá agua. Lo que tenemos es que respetarla. El agua no es nuestro enemigo. El agua nos dio la vida. Nosotros no debemos ser enemigos del agua. Pero entonces hay que entenderla bien, y para entenderla hay que saber su pasado. Y para saber su pasado, pues hay técnicas, pero también hay memorias de la gente que hay que recuperar. Y esa es una gobernanza que ahora que ustedes van a manejar esta crisis, tienen que tener en cuenta. A eso le llamamos restauración ambiental. Fue nuestra discusión con los mandatarios locales salientes el año pasado, porque había la tesis de unos contratistas que tienen mucha influencia en el mundo político y comunitario también, que era hacer como una especie de amurallar los pueblos de Sucre, como así como en la época feudal, y un gran muro con esclusas. Eso valía un billetal, bajo la creencia que así se puede dominar el río Cauca. No se puede dominar el río Cauca así. Y un pueblo amurallado, no. O sea, el modelo es diferente. No voy aquí porque tampoco tengo los elementos, sino que hay que ponerlo en discusión con la gente, pero se construye alrededor de dejar fluir el agua de tal manera que no nos haga daño, que es su pasado, su manera tradicional de fluir. Para eso hay que meter dragas, plata. Yo digo que debió haber empezado ya hace meses, y en este problemón se ha perdido tiempo y no se puede seguir perdiendo el tiempo. Dicen ustedes, tapemos lo que hay ahí, abierto ahora otra vez, mientras
Ojo, porque hay que tenerlo en la cabeza. Sí, se puede tapar ahora, ojalá, pues ahí que la Armada tiene que ir, no sé si está la Armada por aquí, no la veo. No, porque la Armada tiene que ir a mirar, dar un concepto, ver si todavía la velocidad del agua nos permite tapar. Si se puede, se tapa. Ustedes verán de secar un poco, nos da un tiempito, ¿sí? Nos da un tiempito, pero ese tiempito hay que aprovecharlo. Ese tiempito es para abrir los caños, abrir las... Eso tiene que ser rápido y ya, porque si no, ya lo estoy diciendo, ojalá que se equivoque la predicción, pero los niveles de la curva van como en el 2010. Es decir, que viene agua. Entonces tenemos un tiempito. Esto que dijo Susana, porque sí, tapamos Caregato, pero rompe Magangué. Hay un problema ahí físico, que es que el agua del Cauca se estrella con la del Magdalena, y en vez de fluir toda, es como si el Magdalena formara una muralla y entonces el agua se devuelve, y ahí viene el problema. Por eso el agua va a fluir, entonces tenemos que saber es por dónde fluye y respetar ese fluido del agua. Por donde vaya a fluir el agua, no hay para cultivar, no hay para tener vacas ni búfalos. Es respetando el espacio del agua que podemos convivir aquí. Ojo con la contratación, porque ya lamentablemente es así, lo vivimos en el COVID. Yo no pensé que llegáramos a esos extremos, pero ven la gente morir y lo que están pensando es en el negocio de la contratación. Y entonces aquí, como viene el problema, aparece el cartel de la contratación de los desastres, que existe, y se ha robado la UNGRD 1 y 10 veces. Entonces, la fuerza pública en la región, el batallón de ingenieros que hay que desarrollar, cada vez es más necesario, debe ser nuestra fuerza de choque ante la crisis, desarrollar las técnicas ingenieriles. Eso se llama bioingeniería. Ojo esa palabreja, no hay facultades de eso en Colombia, los ingenieros no se educan alrededor de este concepto, que es el concepto nuevo para adaptarnos a la crisis climática, pero el ejército de Colombia tiene que hacer lo propio y hay que aprender rápido. Entonces, mejor usar la fuerza pública que los contratistas privados que vienen a ganarse un billete, y a veces cogemos cuánta plata ya está hundida en el Caregato, cuánta plata se metió ahí y ya no está, se la llevó el río. Son decenas de miles de millones de pesos, y entonces claro, otra vez otros 50.000 millones y ¡guau! Y no podemos botar la plata, porque esta plata se vuelve esencial para cualquier cosa. La urgencia, si se necesita comida, debe haber comida. Yo aquí en ese diciembre dije que se contratara la acción comunal. El presidente ordenó contratar la acción comunal. Los funcionarios de un EGRD acostumbrados a otras vainas no contrataron la acción comunal, sino operadores. Aquí no. La acción comunal si hay problema de hambre, y tocayo, la tienda y el mercado campesino. Porque esa vez en que estuve aquí en diciembre, esa vez había hambre. Y cuando hay hambre no se piensa. El hambre es más poderosa que el pensamiento. Entonces aquí no debe haber hambre. Ya, podemos adelantarnos en eso. La gente que se quiera reasentar, hay que abrir la puerta. Eso no es
Hay que abrirla, lo que pasa es que es voluntario, no es obligado, voluntario. Pero usted tiene en la ley del 2012 la facultad, y debe implementarla ya. Toda persona que yo he puesto en la UNGRD le ha dado miedo, porque es que en la salida, ustedes dejan las víctimas en los albergues, en las carreteras, en esos albergues se producen problemas terribles, muchas familias metidas ahí. Usted ve lo de Mocoa, ¿hace cuánto pasó lo de Mocoa? Y no hay una casa para las víctimas de Mocoa. Y es porque les interesa otras cosas. Entonces, la ley que hizo Santos, 2012, que fue precisamente por la temporada del 2010-11, tiene que implementarse. Le permite a usted designar en qué sitios comprar, es una compra obligatoria para ubicar damnificados, sean urbanos, sean rurales. Y eso también tiene que empezar a operar de inmediato. No es posible que nosotros hayamos visto hundirse la carretera que va a Pasto, en el Cauca, en el sur del Cauca, y los campesinos que estaban ahí hoy no tienen tierra. Entonces, ¿de qué viven? Y eso ya va para un año más. Si aquí la gente quiere una reubicación, nosotros tenemos que hacerla. Eso se llama reforma agraria. La reforma agraria es parte de la solución, parte de la solución. Y Sucre necesita una reforma agraria. Entonces, le dejo eso ahí. No son los mecanismos del Ministerio de Agricultura, sino estos que son expeditos para víctimas del desastre. La ministra tiene un plan. A mí me gustaría que pasaras aquí a este micrófono, si suena. Ministra de Agricultura, porque 263.000 millones de pesos es la cartera. No sé si, y es, porque veamos, 263.000 millones del Banco Agrario. Aquí no está ahorita el director, que es de este Sucre. La gente lleva la inundación de hace 2 años, la sequía, y otra vez inundación. Si nosotros cobramos los créditos, vamos a ahorcar a más de uno. Entonces, yo pienso que ahí, mire, ministra, nos enteramos ayer, antes de ayer, Finagro, ustedes tienen, ahora se va a poner de moda porque es parte de nuestra propuesta para reactivar la economía. Hay una inversión forzosa, ¿eso qué es? Que el gobierno coge un pedazo de los dineros que tiene el sistema bancario privado y los lleva a su sistema agrario para dar créditos a los campesinos y a la gente agricultora. Eso se llaman títulos de desarrollo agropecuario. Son casi 30 y pico billones. No usan el cupo. No están usando, han sacado 18 billones al año. 9 son los que entrega el Banco Agrario en créditos. Y 9 otra vez vuelven a hacer test en Finagro. Eso no puede ser. ¿Cómo se les ocurre coger la plata que es para la economía productiva y guardarla en test con la gente necesitando? Entonces yo prefiero que condonen la deuda del campesinado La Mojana en vez de guardar la plata. Y necesitaría un informe de eso. Hay un consejo ahí, ¿cierto? Un colectivo que hace, que yo no sé si hemos cambiado los funcionarios, porque eso no puede ser en un momento en que la economía colombiana está estancada. O sea, la plata que tenemos sale en crédito productivo, toda. Es más, voy a pedir más plata al Congreso del sistema bancario, pero no podemos pedir más si cuando miran la que hay, la están guardando en test. Entonces dejo esa inquietud, porque uno de los planteamientos tiene que ver
con la existencia de cerca de 213 mil millones de pesos en crédito que la gente no puede pagar. Siga, ministro.